noches a los presentes y bienvenidos a nuestro primer seminario de actualización docente en la ciudad de Huancayo. Mi nombre es Karina Carrasco y esta noche voy a ser la moderadora de este taller. Este taller es realizado gracias a la Escuela de Capacitación Integral para Profesionales, EPSIP, que pues ya viene trabajando más de 20 años brindando cursos de actualización docente a nivel nacional. Hoy tocaremos el tema de estrategias didácticas en la psicología del aula a cargo de la psicóloga Eider Karen Ríos Rivera. Antes de iniciar, quiero mencionarles algunos puntos importantes para llevar en pie este taller. El primero de ellos es que por favor mantengan sus audios o sus micrófonos apagados. Si quieren realizar alguna pregunta o consulta en el transcurso del taller, pueden usar, en este caso, pueden levantar la manito que les aparece en la parte baja. Hay unas opciones donde pueden ustedes colocar las manitos, levantar para poder darle el pase, o en todo caso también lo que pueden realizar es escribir sus preguntas en el chat. Entonces, eh, para tratar de llevar de la mejor manera este taller. De igual manera, vamos a estar enviando un link de asistencia. Recuerden que el taller que se está llevando a cabo va a constar de 2 sesiones. La primera es esta, que es de manera virtual, y la segunda sesión es de manera presencial en el auditorio del Colegio Santa Isabel, ya el día sábado a las 9 de la mañana. Entonces, vamos a iniciar con esta sesión. Para ello, les voy a compartir un video antes de iniciar. Por favor. Entonces, comparto el video para que podamos visualizar. Perfecto. Entonces, nuevamente darle la bienvenida a todos los presentes. Actualmente estamos en sala 22 participantes. Y aquellos que se están conectando, recalcar aquellas reglas, en este caso para este taller, que son primero tener el micrófono apagado, por favor. Si quieren realizar alguna pregunta en el transcurso de la ponencia o en este caso del seminario, pueden escribirlo en el chat para poder leerles, o en todo caso pueden levantar la manito para darles paso o el pase para que ustedes puedan encender su micro, ya para poder llevar de la mejor manera este taller. Entonces, le doy el pase a nuestra ponente. Muy buenas noches, psicóloga Eider. ¿Qué tal, Karina? Buenas noches con los presentes. Un gusto saludarlo, un gusto volver a encontrarnos también por este medio, Karina, después de un par de meses. Ok, entonces vamos a empezar porque si no luego el tiempo nos queda un poco cortos, ¿ok? Primero me gustaría saber si están presentes. De repente hay algunos que estén conectados, pero no están por ahí. Este taller lo que me ha pedido es que sea muy interactivo. ¿Ok? Muy interactivo, así que yo necesito la participación de ustedes para poder llevar de la mejor manera este taller, porque lo que se quiere es poder de cierta forma solventar las dudas que ustedes puedan tener, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que presentan en sus instituciones, en sus localidades? Y a través de esas necesidades que ustedes tengan, pues nosotros darles la información oportuna. ¿Ok? Entonces, voy a empezar proyectando. Por favor, me confirman si se puede observar la proyección. Sí, ¿verdad? Sí, se ve bien. Muy bien. Ok, entonces, como ya lo había mencionado, Karina, al iniciar, somos la Escuela de Capacitación Integral para Profesionales y el día de hoy vamos a tener nuestro taller virtual, básicamente enfocado todo lo que es psicología educativa en el aula.
¿ok? Entonces, solo brevemente, soy psicóloga clínica, con formación educativa y organizacional. Actualmente vengo laborando en una institución educativa y también en un hospital. Entonces, de cierta forma, esta experiencia y junto con todas las otras experiencias que he venido teniendo ya en la parte educativa, creo que va a permitir que manejemos mutuamente el mismo lenguaje, ¿ok? Entonces, eh, ya lo había mencionado también Karina brevemente, las normas, por favor, tratemos de respetarlas, ¿ok? En cuanto al micrófono, y más que el micrófono, o sea, necesitamos contar con su participación, pensando que este taller es especialmente para ustedes, para reforzar algunas necesidades que ustedes puedan tener. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a empezar con la primera actividad. ¿Ok? A mí me gusta mucho trabajar, me gusta escucharlos, entonces, lo que mencionaba al comienzo era que necesitaba escuchar cuáles eran las necesidades que ustedes tienen. Primero, me gustaría, no sé si hay algún participante que se quiera presentar y que me diga exactamente dónde labora, ¿no? Para poder yo un poco tener un mapa de exactamente cuáles son, de dónde proceden los participantes. A ver, me gustaría escucharlos. ¿Alguien de los presentes quisiera participar? ¿Nadie? ¿Alguien que esté presente ahí? A ver, ¿de qué parte de Huancayo, verdad? ¿Huancayo son los docentes? ¿O al chat, al mail? Sí, ya. ¿De qué parte de exactamente de Huancayo? ¿Huancayo ciudad, alrededores? Eso me gustaría saber. A ver, ¿quiénes están presentes? Huancayo, ok. ¿Qué parte exactamente de Huancayo? ¿De la misma ciudad? Hola, señorita, buenas noches. Ruth, te escuchamos, Ruth. Buenas noches con todas, chicas. Yo soy de Pichanaki, Chanchamayo. Ujú. Actualmente estoy trabajando como personal de apoyo de una institución educativa, en un jardincito. Ya. Eh, Eso sería todo. ¿Me dices dónde estás trabajando? Sí, estoy trabajando como personal de apoyo, En auxiliar la de misma ciudad salón, de Huancayo. Pichanaki. Ah, en Pichanaki, ok. Inicial, ¿verdad? En el nivel Sí, inicial, sí. ¿ya? Muchas gracias, Ruth. Ahí tengo a Adam, me dice que es del distrito de Huaylas, en Hualhuas. Ahí trabajas, en Hualhuas, ¿ok? Luego, buenas noches con todos, de Huancayo, Pilcomayo. A ver, un poco entonces para sectorizarme, estamos hablando en su mayoría Huancayo, pero Huancayo zonas del distrito, no Huancayo ciudad, ¿no? Por lo que más o menos me están describiendo. Entonces, en función a las experiencias que ustedes tienen, vamos a hacer el siguiente ejercicio y de ahí vamos a partir, ¿ok? Entonces, primero para entender un poco el ejercicio que nos va a tocar realizar. Las fiestas, la Todos, educación, el respeto y cariño entre los hombres. sí, Jenny, por favor, tu audio. Ok, entonces todos podemos observar el presente árbol, ¿verdad? Todos observamos el árbol. Entonces, para que un árbol crezca, o sea, pase de ser una semilla a ser un bello y hermoso árbol, ¿no? Sabemos todos que este necesita de alimento a través de su fotosíntesis, de la luz y el agua, ¿verdad? Es decir, necesita eh, ser alimentado. ¿Y para qué necesita ser alimentado? Para que nuestro árbol dé frutos. ¿Ok? Entonces, entendiendo ese mismo concepto del árbol, de que pasa a ser una semilla y es alimentado a través de sus raíces y bota a través de sus ramas los frutos, vamos a buscar nosotros, les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan eh,
identificar, ¿no? ¿Cuál para ustedes, de manera individual, cuál es la mayor dificultad que están pasando en su centro educativo, en su lugar de trabajo? De la experiencia que ustedes ya tienen hasta el momento, ¿no? ¿Cuál es la mayor dificultad que han podido identificar en la institución donde laboran? O de manera específica en el aula, ¿no? Si es que hay docentes que están de manera específica en un aula, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema central? Uno o dos probablemente puedan identificar que ustedes han percibido de la experiencia que tienen, que ya están encontrando en su colegio. Quienes quieren participar, la sala está abierta y si no, me pueden escribir al chat. A ver, quiero poder conocer de manera específica cuáles son las necesidades que tiene Huancayo como región, ¿no? Que ha identificado cada uno de los presentes en su institución educativa para que las recomendaciones vayan justamente orientadas a esas necesidades, ¿ok? Entonces, a ver, ¿a alguno les gustaría participar? La sala está abierta o pueden escribirlo en el chat, los leo. ¿Qué hay que hacer? Simplemente podernos analizar cuál es la mayor dificultad que consideramos que existe en nuestro centro educativo. ¿Ok? Los voy leyendo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos. Particularmente, bueno, yo ahorita me encuentro laborando en la región Cayali y una de las dificultades que yo he podido observar de manera específica en mi centro de labores es una institución educativa particular, ¿no? Y el 80%, ¿no? De los estudiantes es de familia, padres separados. O sea, el 80% de todo el colegio, estamos hablando de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Y la mayor dificultad que se tiene, los problemas emocionales que cargan los niños, los estudiantes, un poco hasta la indisciplina o muchos problemas de salud que presentan los estudiantes tiene una base que es justamente la disfunción familiar, ¿no? Tenemos de las investigaciones que yo he podido realizar, de las atenciones que vengo realizando en mi centro de labores, la mayor dificultad o la mayor necesidad que tienen estos chicos que presentan malas conductas, que presentan bajo rendimiento académico, tiene un punto claro y básicamente hablamos de la separación familiar, ¿no? Entonces, eso es en mi institución. Me gustaría conocer un poco más cuáles las dificultades que ustedes han percibido, por ejemplo, en sus instituciones educativas. ¿Alguna le quiere participar? De repente Ruth. A ver, acá Adam dice la mayor dificultad es la comprensión con algunos docentes, ¿ok? Ya. Hablamos más de entre docentes, ¿sí? Adam, entre docentes, que se da la mayor dificultad, un poco la parte organizacional de la institución. Ok, muy bien. Ok, muchas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Qué otras dificultades? Ok, porque hablamos en general, ¿no? La psicología no solamente se basa al estudiante cuando está en el aula, ¿ok? Hablamos de la participación de toda la comunidad educativa, desde la parte administrativa, desde la plana docente, desde la estrategia o el enfoque que tiene nuestra institución, o sea, ¿cuál es para ustedes su mayor dificultad? O de repente no es la institución, ¿no? De repente es algo aledaño a la institución. A ver, Dora dice, la indisciplina de algunos chicos que no respetan las normas. Ok, ya, muy bien. Isabel, sí, te escuchamos. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Buenas noches, mi nombre es Isabel Medina. ¿Puedes acercarte un poquito más al micrófono, por favor, Isabel, que se te escucha muy bajo? Ya, buenas noches, mi nombre es Isabel Medina. Yo le voy a contar una experiencia que tuve. Bueno, anteriormente yo vivía en Lima, pero ahora estoy acá radicando en Huancayo. Mi centro de trabajo cuando estaba en Lima, las dificultades o algunos inconvenientes que había era, también yo he trabajado en un jardín particular. De ello, yo en mi aula particularmente, tenían niños de padres que se dedicaban más al trabajo.
llegaban al centro educativo, lo dejaban a los niños y a la hora de recogerlo, pues no llegaban a la hora exacta porque ellos encargaban a otras personas, a un familiar, vecino, amigo, para que lo puedan recoger. Y muy aparte de ello, nosotros siempre hay actividades que se pueda dejar o de repente algunos dibujos, ¿no? De acuerdo a cada maestra cómo lo lleva las clases. En mi caso era yo siempre hacía didáctico para que los niños puedan captar más rápido el aprendizaje. Y yo pedí a los padres, ¿no? De que me pudieran hacer el trabajo que yo les estoy pidiendo para que los niños en hora de clase lo podamos realizar y de repente, como le digo, ¿no? Y era para mí, en lo particular, era más fácil que los niños tengan esa capacidad de aprender las cosas, ya sea mediante juegos o lo que uno pueda interactuar en ese momento. Y como le digo, no eran de padres que trabajaban demasiado. Y yo cuando les pedí a ellos, tenía ese problema con los padres porque no me traían el trabajo que yo les encargaba. Y pues y los niños que me traían los trabajos, sí, lo realizábamos en grupos o individualmente, pero con los niños que no están trayendo, eh, yo ya miraba vea de cómo trabajar con esos niños, ya sea 2 o 3 niños, que constantemente era que no me traían los materiales que yo les pedía para poder realizar las clases en aula. Y pues, y muy aparte, como un compañero dijo, ¿no? De que a veces también hay esa discrepancia entre maestros. Siempre había uno que quería resaltar más y hay pues ese de repente mala comunicación que hay entre docentes y en vez de tener de repente una buena comunicación, porque trabajamos todos en un centro de trabajo, en un centro de estudios, y para que haya más comunicación, más empatía entre maestros y alumnos, ya que nosotros mismos como maestros comentamos, decimos a nuestros alumnos que entre ellos mismos tiene que haber empatía, tiene que haber comunicación, tiene que haber respeto, y a veces nosotros como docentes, no me incluyo yo porque yo me gusta trabajar con todos, pero sí he tenido, ¿no? Que de repente había una maestra de que siempre se creía, como dicen, no se creía que la que sabe más, la que tiene más experiencia, la que sabe todo, y a veces a personas cuando yo entré recién a trabajar ahí por primera vez, siempre me excluía de muchas cosas, de los cuales yo a ella le conversé, ¿no? Le digo, ¿sabes qué, maestra? No sé, yo soy nueva, por favor, explícame cómo es la forma de trabajar acá, cuáles son las normas y todo ello. Y pues no, en vez de tener empatía con una persona nueva que está ingresando, pues su respuesta de ella fue, eh, pregúntale a tal profesora, pregúntale, porque yo no tengo tiempo. Y yo dije, oh, por Dios, no, o sea, no, ella no es empática con los demás. Si entre adultos estamos así eh, reaccionando, imagínate uno como docente, o sea, ¿qué ejemplo le estás dando a tus alumnos? ¿Qué ejemplo le estás dando de repente a algunos padres o a otros profesores o auxiliares que están ahí, que nosotros siempre decimos el respeto, empatía, pero si uno mismo no tiene empatía ni respeto con otras personas, creo que no está en la capacidad de decir esa palabra respeto, porque si tú no lo fomentas eso, no lo estás haciendo, pues creo que está mal en ello, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muy bien, Isabel. Sí, hablar de psicología en el aula y de cierta forma en toda la institución es un tema muy complejo, ¿no? Y que es una pieza de rompecabezas que todas las fichas necesitan estar alineadas para que funcione, ¿no? Entonces, desde desde las actividades, la función, la organización, la unión docente, la plana administrativa, hasta, por ejemplo, las sesiones o el tipo de enseñanza-aprendizaje que tenga la institución. Todo
tiene que manejarse de manera articulada, porque si uno de esas fichas falla, se ve evidenciado justamente en la conducta, en el desenvolvimiento y en el rendimiento académico que tienen nuestros estudiantes. Entonces, partiendo desde ahí y para poder ir un poco enfocando mejor, porque lo que he visto hasta el momento, por ejemplo, Jessica nos dice, la dificultad del jardín donde yo laboro viene de los padres separados y no hacen caso los niños, no hay psicólogo y chisme entre docentes y no hay una buena administración y hay padres que a recoger, me imagino que tardan en recoger a sus hijos, algo así, ¿no? Entonces, por lo que puedo hacer resumen de todo lo que han escrito hasta ahora, entonces básicamente está el tema de la indisciplina, que más se presenta en las instituciones, el tema de justamente la organización docente, ¿no? El trabajo como plana docente, que hay mayores dificultades, ¿ok? Y también algún poco del porcentaje de pares separados. Entonces, para poder entender mejor, ya muy bien, para poder entender mejor cómo funciona la ciencia psicológica en cuanto y se enlaza a la parte de aprendizaje y cómo cada uno de estos elementos que yo les mencionaba son sumamente importantes, quiero que podamos ver este video y luego lo vamos a analizar todos, ¿ok? A ver. Ujú. Quiero llamar a la Paquita si ya está en su casa para ir. ¿Pueden observar el video? Sí se puede observar. Ok, muy bien. Entonces, por favor, presten mucha atención a este video. Es una síntesis, ¿ok? Y si podemos entender muy bien esto, creo que vamos a ir pudiendo entender mejor todos estos elementos del cual ustedes están hablando. ¿Ok? Clima institucional. Sí, claro, se resume en eso, ¿no? El mal clima institucional. Entonces, por favor, presten mucha atención. Los humanos no nacemos con todas nuestras capacidades cerebrales listas para ser utilizadas. Están ahí en el programa que contiene nuestro ADN humano y progresivamente van manifestándose a medida que crece nuestro sistema nervioso. El neurodesarrollo es un proceso lento que empieza en la concepción y no cesa hasta la muerte. Alcanzar la madurez cerebral requiere de toda nuestra infancia y adolescencia, proceso que dura aproximadamente 20 años. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla las etapas del neurodesarrollo. Si están interesados en saber más del tema, en la descripción les dejamos el enlace del libro La aventura de tu cerebro, de María José Mas. ¿Listos? Aquí vamos. Primera etapa, neurodesarrollo anatómico. La adquisición de la estructura cerebral, tal cual será en el cerebro adulto, es el fenómeno que predomina en el neurodesarrollo prenatal. Durante la gestación, la velocidad del neurodesarrollo embrionario y fetal es rapidísima y suceden fenómenos extraordinariamente complejos. Esto es evidente, ya que el cigoto se convertirá en un complejísimo organismo vivo, un ser humano, del que su cerebro se lleva la palma en complejidad y en solo 38 semanas. La velocidad de crecimiento es asombrosa en este periodo. En 9 meses, el cerebro alcanza un peso de unos 350 gramos y la capacidad craneal tiene un perímetro entre 33 y 36 centímetros de media.
Para entenderlo aún mejor, podemos a su vez subdividir esta etapa de neurodesarrollo anatómico en 3, de modo que cada subetapa coincida con un trimestre del embarazo y caracterizar cada trimestre según los fenómenos más significativos que suceden en el neurodesarrollo. En el primero predomina la generación de nuevas células. Podríamos llamarlo subetapa de génesis celular. El segundo trimestre se caracteriza sobre todo porque las células se agrupan conformando los distintos órganos: cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal y nervios. La llamaremos subetapa organizativa. En el tercero empieza el aumento de tamaño de estos órganos, que como sabemos no acaba con el nacimiento. Podemos decir que es la subetapa del crecimiento anatómico. Segunda etapa, neurodesarrollo de la autonomía motora. Es evidente que al nacimiento el cerebro no está completamente desarrollado. Le queda mucho camino por recorrer. Y en ese camino, los 3 primeros años de vida van a ser cruciales. Durante estos años, las personas adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. El cerebro es un órgano que solo sirve a los seres vivos que se desplazan de un lugar a otro. Los seres vivos estáticos carecen de cerebro, de sistema nervioso. Esto es lógico, pues el cerebro es nuestro órgano de relación, el que nos permite analizar el medio para dar una respuesta adaptada a lo que sucede en cada momento. La circunferencia craneal pasa de los 34 centímetros a los 50. Esos son 16 centímetros de diferencia. Nunca volverá a crecer tanto en tan poco tiempo. Ya sabemos que el crecimiento cerebral postnatal se produce más porque las neuronas aumentan sus conexiones y por tanto su tamaño, que porque aumente su número. Pensemos en un recién nacido. No puede hacer nada por sí mismo, ni siquiera cambiar de postura. En cambio, un niño de 3 años hace tiempo que ha aprendido a andar solo. También corre, salta, sube escaleras o chuta una pelota. Tiene ya preferencia por una mano para las tareas complejas, comer o garabatear. Domina el habla, aunque no el lenguaje, y es capaz de controlar esfínteres, de modo que ya sabe utilizar un orinal. Todo ello supone motricidad, movimiento, neurodesarrollo de los circuitos motores, incluyendo el del habla. En este periodo tan sensible, las agresiones cerebrales provocan más fácilmente daños difusos. Es en esta etapa cuando se diagnostica con certeza la parálisis cerebral hacia el año de vida y empiezan a detectarse los retrasos del lenguaje y la interacción social. Tercera etapa, neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del lenguaje. En los siguientes 7 años, de los 3 a los 10 años, la velocidad del neurodesarrollo y del desarrollo en general sigue con buen ritmo, pero mucho más lento que en los 3 primeros años de vida. En estos años de la infancia, las personas adquirimos el dominio del lenguaje y con él aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. La circunferencia craneal pasa de 50 centímetros a los 3 años de edad a 53 a los 10 años. Aumenta solamente 3 centímetros. En esta etapa, aunque siguen construyéndose nuevos circuitos neuronales, predomina la consolidación de los circuitos formados en la etapa anterior. La mielina va envolviendo los circuitos que se hacen más consistentes con el uso y así van engrosándolos, siendo este aumento de grosor lo que más hace crecer el cerebro en esta etapa. Este enlentecimiento del crecimiento se corresponde con una disminución del apetito y del ritmo de las comidas y con menos necesidad de horas de sueño. En la mayoría de los niños desaparece la siesta. En cuanto al neurodesarrollo, predomina aquí el progresivo dominio del lenguaje y con él la evolución del pensamiento, la comprensión del entorno y la sociabilidad. Puesto que la principal función del cerebro humano es relacionarse con el entorno, necesita de una herramienta que le permita comprenderlo, hacerlo suyo, para transmitirlo a otros. Simplificando, pero intentando mantener el rigor, podríamos distinguir 2 periodos más diferenciados en esta etapa, según lo que predomine en cada uno de ellos. De los 3 a los 6 años predomina el dominio progresivo del lenguaje. Se amplía el vocabulario desde unas 100 palabras a los 3 años a 2000 a los 6. De los 6 a los 10 años predomina el desarrollo del pensamiento formal. Con el dominio del lenguaje mejora la comprensión del entorno y se adquieren nuevos conocimientos basados en la lógica de lo concreto. Los trastornos del lenguaje son ya evidentes en esta etapa y afloran las dificultades en los aprendizajes formales, muy probablemente relacionados con la falta de maduración y consolidación de los circuitos que posibilitan la adquisición de los aprendizajes académicos. En esta etapa se confirma el diagnóstico de autismo y puede hacerse diagnóstico de trastorno por déficit de atención. No es infrecuente que en un mismo niño encontremos varios problemas a la vez. Cuarta etapa, neurodesarrollo de la identidad. A partir de los 10 años de edad y hasta los 20, se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y la constitución corporal, que se acompañan de cambios psicológicos y en la autonomía personal y las relaciones sociales.
La revolución final que lleva a la madurez adulta, nuevamente se acelera el neurodesarrollo, y esta vez de verdad. Los humanos dedicamos estos 10 largos pero intensos años a esculpir nuestra personalidad, a elaborar nuestra identidad, un proceso que continuará a lo largo de toda la vida, pero que sienta sus bases en la adolescencia. Todos sabemos que la adolescencia es la etapa de la maduración sexual, pero no es tan conocido que al alcanzar la madurez sexual comienza el declive cerebral. La característica principal del cerebro adolescente es el despertar del hipotálamo. De repente, aún no sabemos bien cómo, el hipotálamo empieza a estimular la hipófisis para que las hormonas sexuales comiencen a liberarse. Esto madurará los órganos sexuales y provocará los bien conocidos cambios corporales de la adolescencia. Mientras que el crecimiento corporal y de los miembros es espectacular a esta edad, el famoso estirón, siendo el aumento de la talla de unos 7 centímetros al año en las niñas y 9 centímetros por año en los niños, el perímetro cefálico apenas aumenta entre 2 y 3 centímetros, llegando en la edad adulta a una media de 55 centímetros para las mujeres y 57 para los hombres. Es decir, en estos 10 años el cráneo aumenta su circunferencia entre 2 y 3 centímetros. Las características de la maduración cerebral nos da una vez más la explicación de por qué cambios tan importantes no se corresponden con un aumento de tamaño proporcional al que sucede en edades más tempranas. Durante la adolescencia se produce una reestructuración de las redes neuronales. Al inicio de la adolescencia, el grosor de la corteza cerebral es máximo. Después empieza a disminuir para alcanzar el máximo grosor que en el adulto al terminar la maduración. La región cerebral que más cambia en esta etapa es la corteza prefrontal, el lugar donde se toman las decisiones. La corteza prefrontal procesa la información que recibe el cerebro y la analiza, tras formarse un juicio sobre lo que acontece. Decide la respuesta más adecuada a cada situación y cuando procede, frena los impulsos y emociones que resultarían en una conducta inadecuada. En la adolescencia se desarrolla la identidad y la capacidad analítica. Es la etapa en la que se aprende el pensamiento crítico que nos prepara para la vida adulta. La mayoría de enfermedades mentales se manifiesta en esta etapa. Para mejor estudiar el neurodesarrollo, ha sido dividido de forma didáctica en 4 etapas consecutivas y bien diferenciadas, cada una de ellas caracterizada por la adquisición más relevante en cada momento. Si la información te parece útil, dale like y suscríbete al canal. También te invitamos a seguir. Muy bien, entonces, de lo observado en el video, ¿qué podemos nosotros analizar? A ver, me gustaría escucharlos, por favor. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? ¿Qué podemos, no? De lo que ustedes han mencionado, las dificultades, todo lo que nos explica el video en cuanto al neurodesarrollo, ¿ya? Y todos los otros elementos que van incurriendo desde adquirir el lenguaje, desde el tamaño, el proceso, las edades. ¿Qué síntesis pueden ustedes llegar? A ver, ¿alguien que quiera participar? Los escucho. Isabel. Sí, uy, los docentes de Huancayo están un poco fríos. Creo que el frío... ¿No hay audio? Sí, sí está prendido mi audio. No sé. Creo que los docentes de la ciudad de Huancayo están un poco fríos el día de hoy. ¿Ah? Sí, Karina, sí, se me está escuchando porque me dicen no hay audio. Sí, sí se te escucha perfecto. Ok. Entonces, a ver, ¿qué hemos podido que Guadalupe quiere participar y por Ya. eso coloca que no puede activar. A ver, si no Ah, puede, yo le ayudo a activar. Entonces, listo. Por favor, pueden participar, pueden activar su audio o también pueden escribir en los comentarios. Adam, Lía, Guadalupe, todos los que estamos acá presentes en la sesión pueden participar.
Creo que están calentando previo el partido ya, Karina. Están todos emocionados con nuestra selección. Entonces, a ver, un poco lo que nos habla el video es justamente, remarca la importancia primero de las etapas del desarrollo, ¿ok? Nos explica un poco sobre qué tan crucial son los primeros 3 años de vida del desarrollo de un ser humano, en el que su cerebro, que es el órgano principal, ¿no? Que hace que funcione todo este motor llamado cuerpo, ¿no? Tenga, ¿no?, su espacio importante del desarrollo y todo lo que implica, desde la alimentación, desde la parte afectiva, desde las primeras estimulaciones en el niño, ¿no? Va a marcar un precedente importante de cómo va a ser la conducta y la personalidad de esa persona. ¿Ok? Entonces, nos habla primero de esta primera etapa de cuánto crece nuestro cerebro, ¿no? Y luego una segunda etapa, ¿no? Que definitivamente, si no, o sea, importante tener en cuenta qué cosa y desde la mirada psicológica. Si una persona no pasa todos estos procesos de manera saludable y no pasa, es igual que subir una escalera, escalón por escalón. Si se quiere saltar los escalones, ¿no? Se presentan dificultades. ¿Y dificultades por qué? Porque si un niño no adquiere las habilidades del lenguaje en los primeros 3 años de vida, vienen muchas más dificultades, no solamente en la adquisición del lenguaje, vienen dificultades en la parte emocional, ¿no? ¿Por qué? O porque se siente menos, se siente inferior, hay problemas, baja autoestima, pocas dificultades, herramientas sociales de interacción social, o sea, va abarcando, otros problemas, arrasa otros problemas, ¿no? Luego entra, por ejemplo, a la etapa, ¿no? Aparte del lenguaje, luego entramos a la parte ya de la adolescencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si una persona no está en condiciones, no hay una armonía en cuanto a su proceso de desarrollo? Arrasa más dificultades, abarca más dificultades, ¿no? Entonces ya, y te vas a dar dando cuenta, lo que nos explica el video es que llegado un punto en el que ya no solamente hay necesidades biológicas de haber adquirido, sino también la parte de interacción social, ¿no? Que es importante, que llega un momento en el que la parte sexual prevalece más, porque esa es la parte del desarrollo biológico regular de todo ser humano. Entonces, entender todo ese proceso nos permite también entender las necesidades de nuestros estudiantes en el aula. Existe una zona, por ejemplo, de nuestro cerebro llamada amígdala, que es la zona del miedo, ¿no? Que es la zona de la emoción, que es la zona en que cuando hay algo nuevo que aprender, hay algo nuevo que hacer, esa parte del cerebro se activa, segrega hormonas, enzimas, que son como caramelo para tu cerebro, ¿ok? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? Que es algo que ocurre en nuestro cerebro, cuando tú haces una primera actividad, emocionante, pero a una novena, décima, onceava repetición, eso ya no es emocionante para su cerebro. Por lo tanto, se aburre, por lo tanto, se cansa y busca algo nuevo que hacer. En el niño es lo mismo, señores. En un ser humano que está en una etapa de, por ejemplo, preadolescencia y adolescencia, donde todas las hormonas están mezcladas, parte de su proceso natural, es obvio que, por ejemplo, esté aburrido en una clase en el que mis estrategias de enseñanza sean muy básicas, ¿no? La psicología nos da esa mirada, ¿no? De entender las necesidades del ser humano en función a las etapas y justamente las herramientas que yo debo de utilizar, adaptar a esas necesidades, porque no son las mismas necesidades en un nivel inicial, como tampoco son las mismas necesidades en un nivel secundario.
¿ok? Entonces, entender la parte del desarrollo biológico nos tiene que dar a entender que justamente mis herramientas, mis estrategias en clase tienen que estar basados a eso. Eso es uno. Otro punto importante que es la parte social, ¿no? Me permiten un minuto, voy a conectar mi cargador de la laptop, ¿ok? Me voy a desconectar solo brevemente. Aquellos maestros que me indican que no pueden escuchar, se les está escribiendo de privado en el chat, por favor, para que puedan solucionar. Y confirmemos en el chat si no tienen ningún problema con el audio, si pueden escuchar totalmente. Por favor, me confirman en el audio, me escribe, colocan sí para saber que todo está perfecto. Listo, puedes continuar Sí. Entonces, venía justamente recalcando esto, ¿no? De cómo es la importancia de entender primero, de poner como punto base la parte del desarrollo y crecimiento y las necesidades que va a implicar. A esto súmalo, a todo este proceso de necesidades, a este paquete de necesidades, suma la parte emocional, suma la parte afectiva, suma la parte de necesidad social que tiene todo ser humano. Somos seres humanos sociales, por necesidad, por historia, ¿no? Entonces, buscamos siempre esa interacción social y esto también es como ese caramelo que necesita nuestro cerebro para estar despierto, para estar motivado y prestar atención. Entonces, muchas veces no es que sean niños indisciplinados en clase, ¿no? Muchas veces es que su necesidad de querer conocer, de querer hablar y de querer darle algo nuevo a su cerebro, de todo 2-3 horas de clase que viene escuchando al maestro, hace que él busque, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Quería compartir con ustedes un caso de un estudiante que tengo en el colegio, justo en el lugar donde estoy laborando, que hay un sinnúmero, ya más de 20 veces creo que lo han mandado al área de todo, ¿ok? Por indisciplina, porque molesta mucho a los compañeros, porque falta a veces el respeto a los docentes, o que el docente da alguna instrucción y el estudiante pues no hace caso, ¿no? Entonces, conociendo un poquito más la historia del menor, ¿no? A través de los padres, se encuentra que, sí, o sea, para el estudiante tiene un rendimiento académico súper bajo, ¿ya? Y la mirada que tal cual lo expresa la mamá es que es un niño que, como si no le importara los estudios, muy bajo en cuanto a su rendimiento académico. Cuando tú interactúas directamente con el menor, te das cuenta que puede responder, ¿no? Pero no lo hace. En los exámenes no lo hace. Y como les venía mencionando, un poco conociendo la historia del menor, es un niño de padre peruano, madre extranjera, cubana, ¿no? Y que él ha experimentado de cierta forma el entorno cubano diferente a lo que hoy está viviendo. Hoy, José, por favor, apaga su micrófono, ¿ya? Hoy, por ejemplo, ¿qué es del estudiante, no? La rutina que él tiene es despertarse, o sea, muchos de los problemas que también teníamos con los estudiantes que siempre llegaba tarde, ¿no? Y conociendo un poco la historia de la rutina, por ejemplo, que hace el estudiante, él viene al colegio, sale del colegio y solo se queda encerrado en casa, ¿no? No tiene otro espacio más, ¿no? A más que sea por un tema, pues, netamente de algún cumpleaños de algún compañerito o algo por el así, o sea, algo que pueda justificar su salida de casa, si no, no sale de casa, ¿no? Y que llega a casa, ¿qué hace, no? Simplemente almuerza, se da un baño, almuerza, duerme, hasta las 5 o 6 de la tarde, que se vuelve a despertar,
se pone a mirar televisión y se acuesta aproximadamente de 10, 11 de la noche, que es la hora que llega el papá a casa, ¿no? A veces cena a esa hora y se mete a dormir. Entonces, si pues nosotros nos podemos analizar, por ejemplo, ¿no? La rutina de este estudiante es muy vaga. Vaga en el sentido no porque no hace nada, sino que muy simple, ¿no? No tienes ningún mayor espacio de interacción con sus pares. De lunes a domingo, fines de semana, es en casa, ¿no? Porque según lo que refieren los papás, él tiene todo, entonces no hay necesidad que salga a la calle. ¿Para qué va a salir a la calle si en casa tiene todo? Entonces, y un poco eso me permite entender que no es que el niño sea un indisciplinado, ¿no? Sino que uno no siente la necesidad del estudio. ¿Para qué estudiar si ya tengo todo? Y dos, que su único espacio de interacción social que él pueda tener es el colegio. Entonces, obviamente va a aprovechar, porque eso es lo que a él le gusta, porque eso es lo que a él le conviene y es lo que él disfruta, este espacio de libertad que tiene en el colegio para ir a hacer de su mundo social, ¿no? Entonces, no es que no quiera estudiar, pero obviamente entre ponerme a estudiar y disfrutar de estas horas de libertad que tengo, pues entonces me voy a ir por disfrutar esas horas de libertad que tengo, ¿no? Es así como funcionan las cosas. Entonces, entender también eso, esas necesidades de nuestros estudiantes. Entender, importante también conocer la historia que trae detrás cada estudiante para poder intervenir de la mejor manera. Podemos hablar, o sea, si quisiéramos hablar de problemas, probablemente nos falte la hora para poder describir cada uno de los problemas que podemos presentar, no solamente en Huancayo, no solamente en Pucallpa, sino en todo nuestro país, ¿no? Tenemos que reconocer, por ejemplo, que nuestras dificultades académicas en muchos lugares están muy bajos, ¿no? Y que los problemas hoy por hoy, la tecnología y el estilo de vida que manejan nuestros jóvenes es totalmente diferente a lo que probablemente nosotros hayamos sido formados. O sea, tenemos que entender eso. Entender, pero no justificarlo, sino más bien buscar nosotros herramientas que nos permitan justamente utilizar sus gustos para poder nosotros llamar la atención y darles a ellos el espacio de aprendizaje que necesitan. Ellos, los estudiantes, necesitan enamorarse del aprendizaje, porque lo que hoy normalmente ven a través de la tecnología es que, pues, por ejemplo, en el nivel secundario no podemos ocultar la información, que es más fácil tener OnlyFans para ganar dinero que hacerme de una carrera profesional. Entonces, los modelos a seguir que tienen hoy por hoy nuestros adolescentes es justamente de buscar otras herramientas, otra forma de ganar dinero fácil, ¿no? No ven la importancia y la necesidad quizás de la formación profesional, ¿no? Porque las imágenes y el acceso a la información y el acceso a estas personas, ¿no? O la manera en cómo pintan estas personas, la obtención de dinero, y más la vulnerabilidad que ellos tienen, se crea esa fragilidad. Entonces, es en nosotros los docentes que hay mayor carga en cuanto a buscar herramientas que les permitan a ellos realmente conocer y entender mejor. Para esto, ¿cuál es importante? Mucho, mucho trabajo en equipo entre los docentes, en la institución y con los padres de familia. Ya, entonces, justamente ustedes muy bien mencionaban, ¿no? Que muchas de las instituciones de los que están aquí presentes, hay una mala relación en cuanto al clima laboral. Entonces, solo de ponernos a analizar de todo lo complejo que ya es para un ser humano en la etapa del aprendizaje, ¿no? A esto súmalo que mis docentes se lleven mal. A esto súmalo que yo veo que los docentes me dicen que me tengo que portar bien, que tengo que ser solidario, que tengo que ser un buen alumno, pero sin embargo yo veo en ellos que se portan mal, que se faltan el respeto. Entonces, es una carga. Yo particularmente soy de las personas que valora y reconoce el esfuerzo de los docentes, ¿no? Son las personas quienes nos forman, ¿no? Quienes nos, de cierta forma, nos van instruyendo
sobre la importancia del aprendizaje y todos los elementos que debemos ir adquiriendo. Pero es justamente mucho más la responsabilidad docente en cuanto a qué imagen somos a seguir, ¿no? ¿Cuál es el concepto que yo manejo? ¿Cuál es mi línea de trabajo? Porque yo no le puedo exigir a mi estudiante que me cumpla con las tareas cuando, por ejemplo, yo personalmente no elabore mis sesiones de clase. O cuando yo personalmente quiera ir a improvisar una sesión de clase, porque tenemos que reconocer, hoy por hoy, gracias a la tecnología, los niños van despertando más rápido, entonces se vuelven más observadores. Cuando tú estás triste, el niño lo ve, cuando estás cansado, el niño lo ve, cuando estás estresado, el niño lo ve, los estudiantes lo ven, ¿no? Lo perciben en tu tono de voz, en tu mirada, y si le prestas o no atención. Entonces, justamente eso tiene que ir de la mano. Y afianzarnos en esto, ¿no? Hace que también nosotros nos volvamos observadores con nuestros estudiantes. Gran parte de los problemas que hoy por hoy se maneja en cuanto a indisciplina es nada más y nada menos que la falta de amor, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes se demuestran indisciplinados, con mala conducta, pero por la falta de amor. Y acá hay otro tema también que enlaza, ¿no? Que es como que para su cereza del pastel, ante todo lo que se puede presentar, que es, hoy por hoy, los padres a veces tratan de compensar sus necesidades o sus dudas sobre si ser un papá con mucha recompensa, con mucho regalo de dar al hijo, ¿no? A veces la sobreprotección les lleva a la indisciplina. ¿Por qué? Porque el papá en su duda de si lo está haciendo bien o no, o tratar de compensar su falta de su presencia o su poco amor que le da a sus hijos, les dan tantas posibilidades, les abren a tanto que no les enseñan el respeto ni la valoración, ¿no? Entonces aquí también es muy importante el rol que cumplen los padres, ¿no? De nuestros estudiantes. Y ahí también cae en nosotros la responsabilidad de formarlos. No es que seamos los perfectos, pero también siempre recalcándoles y enfatizando de su rol en todo este proceso de aprendizaje. Un niño puede estar emocionalmente cuando está triste, ¿no? No se alimenta bien, no descansa bien, y su mentecita viene a clases pensando en otra cosa y no pues en lo que la misma le está hablando, ¿no? Entonces, tener en cuenta nosotros como docentes y también recalcarle a los padres eso es muy importante en todo este proceso y hoy por hoy en las necesidades educativas que se presentan en nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a lo que ellos van, cuál es la dinámica del aula y también cuidar todos estos elementos ya mencionados. Es la única forma de garantizar. Como ya les había mencionado, hoy por hoy los estudiantes probablemente no estén reconociendo la importancia del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, como resumen, ya para ir cerrando nuestras sesiones, recordar que el estudio de los procesos del aprendizaje, porque el aprendizaje es todo un proceso, ¿no? Desde aprender a cortar hasta hacer un análisis crítico, es un proceso desde perspectivas cognitivas y conductuales, ¿no? Permite a los investigadores comprender las diferencias individuales en inteligencia, desarrollo cognitivo, afecto, motivación, autorregulación, autoconcepto, así como su papel en el aprendizaje, ¿no? De cierta forma, esto es lo que enlaza la psicología con la parte, con educación, ¿no? De qué manera se enlazan estos dos es entender justamente eso, que nuestros procesos cognitivos, el proceso de aprendizaje que está dentro de mi cerebro, es todo un proceso tan complejo que necesita todos estos elementos, motivación, alimentación, tener un cerebro completamente desarrollado para que tenga la capacidad necesaria de aprender y eso se logra a través de la buena alimentación, del buen descanso, ¿no? Todo esto se maneja, es toda una máquina perfecta que va a trabajar, ¿no? Para que realmente el niño pueda adquirir un buen aprendizaje de manera saludable. ¿Difícil? Sí. Hoy por hoy las barreras son mucho más, claro que sí, pero las barreras están ahí, entonces nosotros tenemos que tener el valor y las estrategias
necesarias para poder enfrentar todos estos retos. El campo de la psicología educativa se basa en gran medida en métodos cuantitativos, incluidas las pruebas y mediciones para mejorar las actividades educativas relacionadas con el diseño del constructo. La gestión del aula y la evaluación que sirve para facilitar los procesos de aprendizaje en diversos entornos educativos a lo largo de la vida útil. Entonces, la psicología, ¿no? Como ya les venía resumiendo, es justamente esto. Hoy por hoy tenemos muchos retos, pero esos retos, para poder enfrentar los retos, siempre es necesario volver a la base, ¿ok? Y justamente por eso yo vi la necesidad de presentarles el video. Vuelve a la base, ¿ok? Si tú ves que tu aula no te está respondiendo, si tú ves que tu aula de repente, los chicos es mucho más, son muy indisciplinados, entonces retrocede al punto de, ok, a ver, los chicos ¿qué necesitan? Motivación, ¿no? Quieren juego, entonces hago mis sesiones de clase a través de los juegos, ¿no? Busco, y obviamente sí, implica de repente un esfuerzo extra como maestro, pero considero que si hoy están aquí participando de este taller es porque son docentes muy comprometidos con su aula, ¿ok? Entonces, la psicología nos une a eso, la psicología, las condiciones sociales de hoy por hoy tienen nuevas exigencias, pero utilicemos todas las ciencias posibles para lograr un aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, que creo y considero es lo que cada uno de los presentes está buscando. ¿Ok? Entonces, no sé si alguno quisiera poder dar alguna acotación o tiene alguna pregunta de todo lo que acabo de mencionar. Los escucho como ya para ir cerrando también nuestra sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De repente algo que no le quedó muy claro. Tenemos algunas preguntas en los comentarios. Ok. La primera de ellas es de Lori, que dice, pero si son malcriados, ¿cómo le damos cariño? ¿Cuál era la pregunta? Si son malcriados, ¿cómo les damos cariño? Sí. Una de las cosas que me recuerdo mucho de, por ejemplo, particularmente la crianza que yo he tenido, ¿no? Y es para poder ejemplificar. Los estudiantes están acostumbrados a que yo te doy amor solo cuando te portas bien, ¿no? Y parte de todo adolescente es la curiosidad que probablemente se transforme en indisciplina. Pero ¿cómo yo hago entender a mis estudiantes si yo quiero corregirlos o si de cierta forma lo que acaban de hacer tiene un efecto y ese efecto puede darse, no sé, pues en hacer una tarea que probablemente no le gusta? Es enseñarles y recordarles que cuando una persona te estima y te valora como persona es la que te va a corregir. ¿Ok? Que la persona que te hace, te dice, mira, aquí estás cerrando, es aquella persona que te valora. Si para mí es más fácil, porque probablemente para muchos de nosotros es más fácil no decir nada. Es más fácil probablemente no corregir, y hoy por hoy las leyes que existen probablemente nos lleven a eso, de querer decir, mejor no hago nada, porque me puedo meter en un problema, ¿ya? Y a eso están acostumbrados mucho los chicos, a que los papás no dicen nada, que las personas no dicen nada, como para no meterse en problemas, mejor no digo nada. Pero entonces, ¿qué es lo que ellos necesitan? Es justamente entender que la disciplina no está mal, que la disciplina está enfocado a cosas positivas, ¿no? A que las correcciones de que si hiciste algo malo y ese malo tiene consecuencias y lo tienes que cubrir, es parte de tu aprendizaje, ¿no? Pero para eso ustedes los docentes, sí sé que probablemente muchos de los docentes han tomado actitudes de mejor no hacer nada, justamente por temor, pero no podemos caer en eso, ¿no? Si este niño ya de por sí tiene toda una vida indisciplinada, pues nosotros seamos el factor cambio de la mejor manera. Sí hay momentos que en lo personal yo considero de que los estudiantes, o sea, tienen que ser corregidos y asumir las consecuencias de sus actos. Me rayaste la hoja de tu compañero, pues tú lo borras, ¿no? No sé, pues,
y hiciste una grosería, pues pides disculpa por tu grosería, ¿no? Quemaste algo, pues lo devuelves. Toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Obviamente está en nosotros los docentes tener el respaldo documental, registral, que hoy por hoy las leyes y las normas nos lo exigen. ¿Ok? Entonces, es a través de esto que nosotros podemos ir corrigiendo a nuestros estudiantes. Pero muchas veces estoy seguro que más de uno ha tenido la oportunidad de sentarse unos minutos con aquellos estudiantes más rebeldes y escucharlos, y uno se da cuenta y va entendiendo el porqué de la situación. Entonces, lo que más necesitamos dentro de todo es, como ya les había mencionado desde un comienzo, volver a lo básico. Si tengo algo más complicado, vuelve el punto a los elementos básicos que te van a permitir tener una mejor solución a los problemas. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, Karina? A ver, acá Jessica nos indica que se puede corregir con el tiempo y que a veces los niños necesitan mucho cariño. Sí, yo lo que veo, no sé qué decir, Está contando. Sí, exactamente, exactamente. Por ejemplo, este estudiante que les menciono, que tiene todas estas dificultades, vengo yo realizando las sesiones con él y es un poco esto, ¿no? O sea, él describe, por ejemplo, su hogar como una prisión, ¿no? Es como que ya salgo de clases y ya vuelvo a esa presión. Entonces, y ir corrigiendo, vas formando compromisos de decirle, ok, yo te entiendo, pero también tienes que entender que estás en momentos de clase. Entonces voy firmando compromisos con el estudiante, ¿no? Y cuando él rompe su compromiso, yo estoy ahí para recordárselo, ¿no? Ven acá, haz esto, hey, tienes un compromiso. No, no solamente, y hay momentos donde a través de nuestros elementos de comunicación, de nuestras líneas de comunicación, podemos hacer llegar. Considero yo que más que el no saber qué hacer, es que muchos docentes han dejado de hacer cosas, probablemente por el temor de hoy por hoy las normas, pero también existen maneras y estrategias de cómo podemos solucionarlo, ¿ok? Entonces, no tengamos miedo, ¿no? Entendamos sí, seamos empáticos sí, pero no justifiquemos muchas cosas, sino atrevamos a hacer las cosas realmente y con el respaldo documental necesario podemos hacer cambios, ¿no? Pero hay que atrevernos a hacerlo. Ya. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando un niño no acepta su mala conducta totalmente recio? Importante trabajar con la familia, ¿ok? Importante trabajar con la familia, y probablemente no seamos, a veces nosotros no somos las personas con las cuales conectan nuestros estudiantes, pero sí podamos ser un poquito más observador y probablemente yo no sea el docente con quien él sea más abierto, pero sí puedo trabajar con algún docente de otra área que veo que mi estudiante se es más cercano, le tiene más confianza de repente, entonces yo puedo trabajar con ese docente, ¿no? Trabajemos en equipo. Y para poder llegar a ese trabajo en equipo, necesariamente tiene que haber un buen clima institucional importante y necesario en todo este proceso. ¿Cómo trabajar con los padres que son demasiado sobreprotectores con su hijo y no creen sobre el comportamiento de su niño en el aula? Registra, toma evidencia de lo que el menor está haciendo. Justo hace un par de meses, me hice acordar un caso que tuve, que hubo una niña que se escapó una niña en el nivel inicial, 5 años, que en 2 oportunidades se escapó del colegio. Y ya la mamá quería denunciar, porque ella mencionaba que el colegio tenía la responsabilidad por no haberse dado cuenta de que la niña se escapó del colegio. Y en la primera oportunidad, obviamente los docentes no tuvieron las precauciones del caso, ni la institución, y simplemente la niña desapareció y fue a aparecer en la puerta de su casa, ¿no? Entonces la mamá no se explicaba cómo la niña se pudo haber escapado. Y para una segunda oportunidad, ya el colegio tenía cámaras, ¿no? Entonces, pudieron grabar
¿no? Y cuando la mamá fue a reclamar porque en una segunda oportunidad la niña se volvió a escapar del colegio, ¿no? Vieron cómo, en definitiva, la mamá la dejaba en la puerta del colegio, la auxiliar le hacía entrar, y en lo que la auxiliar le dejaba en la puerta y la niña se iba a buscar a otro niño, la niña se escabullía, desaparecía y buscaba las mil maneras de escaparse del colegio, ¿no? Entonces, la única forma en el que los papás asumieron que las dificultades la estaban teniendo ellos era justamente tener evidencia, ¿no? Que el colegio tenía evidencias de todo lo que había pasado de manera específica. Y ya la maestra lo que hacía era, cada vez que la niña hacía un berrinche, grabar, firmar y enviarlo a los papás diciendo, esta situación está pasando, ¿no? Entonces, en muchos casos es necesario tener evidencias para poder enfrentar a los papás, porque sí hay algunos papás que son bastante reacios. A ver aquí, en las leyes vigentes dice que el estudiante no puede perder clases por ningún motivo, pues ahora los estudiantes entran tardes y a veces muy tarde en la institución. Saben que no se les puede retener ni siquiera por la tardanza. La mayoría de los padres no colaboran con la disciplina de sus hijos. ¿Qué hacer? En cuanto al tema de la tardanza, por ejemplo, una estrategia que ahorita nosotros hemos utilizado en la institución es llegar a un acuerdo con el papá. O sea, de los estudiantes que más dificultades teníamos con tardanza, llamábamos a los padres y los padres mismos firmaban un documento que si sus hijos en 3 oportunidades llegaban tarde, a la tercera vez no se le iba a permitir entrar al menor. Pero el papá firmaba el documento donde él aceptaba, se comprometía que su hijo no iba a llegar tarde, pero al mismo tiempo aceptaba las consecuencias de. Por eso muy importante tener evidencia del acuerdo que tú llegas con el padre, ¿no? Que tengamos los respaldos suficientes, porque sí, hoy por hoy tranquilamente nos pueden denunciar, hay muchas opciones, pero también tenemos cómo defendernos, ¿no? O sea, busquemos las herramientas necesarias para poder defendernos, pero no nos quedemos con los brazos cruzados, no digamos simplemente, ok, llega tarde, ya no, o sea, llega a acuerdos, ¿no? Ten tú las pruebas, negocia con los padres, que firmen los acuerdos y ten tú tu respaldo, es la mejor herramienta que puedas tener. Ok, entonces, bueno, ya no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario. Conmigo ha sido, conmigo, bueno, hemos terminado el día de hoy. Me hubiera de repente gustado escucharlos un poquito más. Espero que para el taller